¿Listos? Listo, senador, cuando usted guste estamos listos. Gracias, buenas tardes a los representantes de los medios de comunicación. Como ustedes saben, hubo una reforma constitucional en materia laboral que logró avances importantes en cuestión de las demandas de los y las trabajadoras. Esta reforma constitucional que desaparece las juntas de conciliación y arbitraje, entre otras cosas, hoy está amenazada. La semana pasada el senador Isaías González, el senador Tereso, representantes de la CROC y de la CTM, inscribieron una iniciativa que simple y sencillamente hace nugatorios los avances de la Constitución en materia laboral. Por eso es que este día están acompañándonos aquí el dirigente nacional de la Unión Nacional de Trabajadores, Francisco Hernández Juárez, e integrantes de la UNT. Ellos han presentado al PRD, a la fracción parlamentaria del PRD, una iniciativa propia, una iniciativa que reglamenta la modificación constitucional y nos acompañan hoy para darla a conocer. Nosotros, aprovechando esta generosidad de ellos, nos presentan la iniciativa, la adoptamos. Hoy aparece ya en el orden del día registrada como una iniciativa del PRD, dándoles, por supuesto, el reconocimiento de la paternidad a ellos, y aquí nosotros, por supuesto, la vamos a defender. Para comentar a fondo el contenido de esta iniciativa, le cedo la palabra al dirigente de la UNT, a Francisco Hernández Juárez. Gracias, senador Luis Sánchez. Quiero expresar nuestro más amplio reconocimiento, nuestro agradecimiento al senador, que fue un puente importante para que la fracción del PRD aquí en la Cámara de Senadores tomara la propuesta que la UNT ha venido trabajando durante varios meses, sabiendo que era necesario, cumpliendo con la ley, presentar una iniciativa a la ley secundaria sobre la ley laboral. Para nosotros es importante cumplir con este propósito. Teníamos planeado hacerlo en el siguiente periodo, pero de repente nos enteramos la semana pasada que fue presentada por dos senadores una iniciativa precisamente a la reforma laboral, la que tiene que ver con la ley secundaria, que hace retroceder los avances que se tuvo en la reforma laboral, en la reforma constitucional en febrero de este año. Como ya lo señaló el senador, la reforma constitucional es el avance desde el punto de vista laboral en los derechos de los trabajadores más importante de los últimos 70 años, donde el voto universal y secreto alcanza rango constitucional, lo mismo para recuentos, para huelgas, para revisiones de contrato colectivo, donde desaparecen las juntas de conciliación y los juicios laborales se pasan al ámbito de lo judicial, donde se crea un órgano de conciliación autónomo y que nos parecía, apuntaba en la dirección de democratizar el mundo del trabajo sin duda y desaparecer todos los ámbitos de corrupción que se daban a través de los contratos de protección patronal y en las propias juntas de conciliación. Con esta ley secundaria se hace nugatorio ese avance y se pretende generar un retroceso que además se aprovecha para incluir el tema del outsourcing,
que ya había sido aprobado en una reforma anterior, en donde a pesar de que el outsourcing ahí se legaliza, sí se ponen algunos candados que impiden que se nulifiquen los derechos de los trabajadores. En esta propuesta se quitan esos candados al outsourcing y con esta sola medida literalmente se deja en absoluta indefensión a los trabajadores y sus derechos. De manera que eso nos surgió a presentar nuestra iniciativa. Afortunadamente el PRD en eso tuvo excelente disposición, y el senador Luis Sánchez, y bueno, la UNT lo va a tomar como una tarea principalísima, el luchar con todas sus fuerzas para impedir que se nulifiquen los derechos de los trabajadores y se nulifiquen los avances que tuvimos con la reforma laboral. De manera que reiteramos nuestro aprecio, quisiéramos que le enviara un saludo a los senadores de su fracción y desde luego estaremos en permanente contacto para lograr evitar una acción de esta magnitud en contra de los trabajadores. Gracias, senador. Bueno, perdón. Sí, bueno, servidor Alfonso Bouzas Ortiz, académico universitario, investigador de la UNAM y que me he dedicado a los estudios del trabajo. Particularmente daré 2, 3 aspectos de aquellos que aparecen en el proyecto de reforma presentado por la CTM y CROC en la semana pasada. Siguiendo la lógica que la reforma constitucional marcaba, crean, de acuerdo con el proyecto que presentan, crean el Instituto de Registro de Contratos y Sindicatos y Conciliación. Nada más que el detalle está que le dan una estructura tripartita. Es decir, si la Constitución había planteado el tripartismo, ya no funciona. El tripartismo es un cáncer que ha liquidado prácticamente a los sindicatos auténticos y puesta la contratación colectiva en manos de sindicatos que solamente por tener una toma de nota celebran contratos a espaldas de los trabajadores. Bueno, pues de acuerdo con el proyecto de reforma que presenta CTM y CROC, esto se mantiene y se mantiene, digamos, en un nivel temerario. Ya es la máxima autoridad, la tríada de representación CTM, representación CROC y representación patronal, los que van a decidir qué sindicatos existen, qué contratos colectivos se aprueban y cuáles no. El sector empresarial, tengo yo la opinión, que metió muy fuerte la mano en la elaboración de esta iniciativa, entre otras cosas, porque la iniciativa abre las puertas de par en par a la tercerización o outsourcing. Si en las reformas del 12 se pusieron candados para efecto de que no fueran actividades principales las que se tercerizaran, de acuerdo con el proyecto presentado, abierto total, es decir, incluso está establecido así en uno de los artículos, puede haber empresas sin trabajadores. Esto es un absurdo del tamaño monumental, desde que el sistema de producción es un sistema de producción capitalista, convergen los factores de la producción y uno de los que convergen precisamente es el trabajo. Entonces, hasta grosero, ignorante se ve el que lo pongan en el texto constitucional, perdón, en el texto reglamentario del artículo 123 constitucional. ¿Por qué? Bueno, pues porque lo están imponiendo ahí, porque quieren legitimar lo que de facto ya han venido imponiendo. Las empresas, como por ejemplo bancarias, Bancomer,
ya no tiene trabajadores. Ahora es una nominación filial de ellos, el que responde por las obligaciones laborales. Y esto es de significativa importancia. En otras palabras, y con esta idea redondearía mi intervención, se liquida la estabilidad en el empleo. Una de los pilares fundamentales del artículo 123 de 1917 desaparece. No habrá ya estabilidad en el empleo. Y como decía el compañero Juárez, la reforma constitucional fue una reforma progresiva, yo sostengo la más importante que ha tenido el artículo 123 desde 1917 hasta la fecha, entre otras cosas porque judicializa la justicia laboral, porque termina con los contratos colectivos de protección patronal, pero esta magia de la argumentación nos lleva a que la ley reglamentaria fortalezca precisamente aquello que la reforma constitucional pretendía combatir. Muy buenas tardes. Adicionando a las excelentes exposiciones que hemos escuchado de parte del ciudadano senador Luis Sánchez, de parte del compañero ingeniero Francisco Hernández Juárez, dirigente de la presidencia colegiada de la UNT y del sindicato de telefonistas, y de mi compañero investigador y excelente abogado, compañero doctor Alfonso Bouzas, simplemente haría algunos apuntamientos del significado de este proceso legislativo que se ha iniciado desde la semana pasada. Efectivamente, y comparto las opiniones expresadas anteriormente, la reforma constitucional al artículo 123 del apartado A de la Constitución en materia de justicia laboral fundamentalmente es sin duda la más importante en 100 años de la vigencia de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Su contenido fundamental podría resumirlo en algunos puntos. Número 1, se rescata por fin el sistema de división de poderes, que es el sistema orgánico republicano de nuestro país, al atribuirse a los poderes judiciales, tanto federal como de cada una de las entidades federativas y de la Ciudad de México, la impartición de la justicia laboral en el ámbito jurisdiccional. Se establecen viejas demandas de los trabajadores democráticos que representaban no solamente sus intereses, sino los intereses de toda la clase obrera mexicana, de los millones de trabajadores que no tienen sindicato que les represente y que son pasto de las violaciones a sus derechos fundamentales. Se establece desde la Constitución algo que era un pendiente del Constituyente 17. Se eleva a rango constitucional la contratación colectiva. Se establece el derecho personal, libre y secreto de los trabajadores para 3 eventos fundamentales: como condición de aprobación de un nuevo contrato colectivo, para su firma y celebración y consecuente registro por el organismo encargado de estos menesteres de carácter constitucional al que ya se refirieron mis antecedentes en el uso de la palabra. Es decir, el organismo público descentralizado de carácter federal que se encargará a nivel nacional no solamente de la conciliación en el ámbito federal, sino del registro de todos los contratos colectivos de trabajo y de todos los sindicatos de este país, independientemente si son de jurisdicción federal o local. Se establece también este sistema de votación democrático que es propio de nuestra Constitución en las elecciones federales y en toda clase de elecciones, para la determinación del sindicato que deba representarles en este primer contrato colectivo de trabajo, y también para la determinación del sindicato que deba ser titular del contrato colectivo, estando este ya existente, en los juicios de titularidad contractual. Y algo más,
que es también extremadamente importante para la democracia sindical y el avance progresivo del movimiento obrero organizado. El voto personal, libre y secreto para la elección de las directivas de todos los sindicatos, como un requerimiento democrático fundamental que se había postergado por 100 años y que se había postergado en perjuicio de los trabajadores, que les impedía ejercer su libre determinación para determinar quién debía representarles en el sindicato. Estos requerimientos fundamentales constitucionalmente vigentes era necesario y es necesario reglamentarlos de una manera adecuada para que sean tangibles y ejercitables. Y por ello, la Unión Nacional de Trabajadores ha promovido la presentación de este proyecto de reforma a la Ley Federal del Trabajo, en donde se contempla rigurosa y precisamente la reglamentación de estas nuevas garantías constitucionales, que son fundamentales no solamente para la vida democrática de los trabajadores, sino para un futuro democrático y progresista de un país en donde haya progreso nacional con justicia social. Se establece también en este proyecto de iniciativa la fundamentación adecuada del ejercicio de todos esos derechos colectivos de los trabajadores organizados y de los trabajadores individuales. Se plantea que el organismo público descentralizado de carácter federal, encargado de la conciliación y del registro nacional de sindicatos y contratos colectivos, sea un ente que actúe democráticamente, en donde su junta directiva no sea integrada como se pretende en la iniciativa presentada por la CTM y la CROC, por los actores de la producción, quienes han ejercido durante tantos años la calidad de jueces y partes en los problemas laborales y que han dado al traste con los derechos fundamentales de los trabajadores, en el mal manejo y en la negativa de justicia de las juntas que integran. Así que se establece que este organismo registral sea establecido con una junta directiva en donde los organismos de derechos humanos nacionales, de transparencia y clarificación de los recursos del país y de justicia en el ámbito de lo administrativo, sean los que intervengan como junta directiva para cuidar que se respete la ley y se ejerza el registro de los sindicatos de una manera ajustada a derecho. En pocas palabras, esta iniciativa que ha presentado el grupo parlamentario de los senadores de esta Cámara responde a los requerimientos del país, a los requerimientos de justicia y obedece a la necesidad de hacer vigente en todo el ámbito nacional una reforma constitucional que ha sido señera, y también servirá, sin ninguna duda, para que el movimiento organizado del país, que los trabajadores que no tienen el privilegio de tener sindicatos, se sumen a una cruzada nacional por el respeto a los derechos y por el respeto a la Constitución y a las libertades fundamentales de carácter laboral que ésta establece. Muchas gracias. Muchas gracias. Solamente comentar que en la reforma constitucional los planteamientos que hicimos desde la fracción parlamentaria del PRD fueron siempre en acuerdo con la UNT, con la representación de sindicatos libres, sindicatos progresistas, y los resultados fueron muy buenos porque logramos introducir a la Constitución cambios que han sido lucha, pues sí, de hace 100 años justamente, nada más eso, se han tardado, y no vamos a permitir que ahora quieran con esta legislación de la CROC y de la CTM echarlos abajo. Vamos a defender aquí en el Senado esos logros que tuvimos a la Constitución. Senador, le pregunta Gerardo Montes del canal del Congreso. Con la explicación puntual que nos acaban de hacer, ¿cuál sería la principal diferencia, los contrastes de su propuesta con los de la CTM? ¿Y qué otras acciones qué otras acciones tomarían de no aprobarse? En el caso de tribunales de trabajo, la propuesta democrática lo que plantea es que haya un instituto autónomo, es decir, que no pertenezca al poder
Ejecutivo que registre contratos y sindicatos. Esto es medular, el que sea un instituto autónomo. La propuesta de la CTM dice sí, un instituto autónomo, pero tripartita. Eso ya es un bodrio, un absurdo. El procedimiento de la propuesta de la CTM es un procedimiento conciliatorio, de una conciliación casi obligada antes de poder entrar a juicio. Es decir, lo que ha venido privando en las juntas, que es el que a los trabajadores se les liquida por muy abajo de lo que se les debe de cubrir, va a ser la regla oficial de aquí en adelante. ¿Algún otro aspecto? Sí. Yo adicionaría, como diferencias fundamentales, la iniciativa de reforma a la Ley Federal del Trabajo, presentada el día de ayer por el Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, respeta estrictamente el espíritu y la letra de la Constitución en materia laboral y reglamenta esta reforma al 123 en su apartado A, en lo que se refiere a todos los aspectos que hemos mencionado con antelación. Es decir, es una reforma secundaria congruente con los mandatos constitucionales que deben reglamentarse. En este aspecto, y lo diría de una manera categórica y con pleno conocimiento de causa, la iniciativa presentada por los secretarios por los representantes de la CTM y de la CROC no contempla absolutamente ninguno de los aspectos constitucionales a reglamentar. Es decir, es ajena a la reforma constitucional. Pero no solamente esto, es violatoria de la Constitución en infinidad de sus disposiciones, y particularmente el 123, en la medida que atribuye a los organismos de conciliación y al organismo de registro de sindicatos y contratos, que son autoridades meramente administrativas, que no tienen capacidad alguna para dictar sentencias ni resolver cuestiones de carácter jurisdiccional, les arroga infinidad de funciones jurisdiccionales que le corresponden a los tribunales laborales. En pocas palabras, es una reforma regresiva, una contrarreforma que daría al traste con la justicia laboral en este país y que daría al traste posiblemente también, si la dejamos pasar, con el derecho social, que es distintivo fundamental del derecho privado y del derecho mercantil. Así que de estas diferencias fundamentales y muchas más, hay una cadena de planteamientos en esta iniciativa que me permiten calificarla como una contrarreforma que no debe pasar el sector democrático, ni los trabajadores mexicanos, ni siquiera el pueblo mexicano, porque va en contra de los mandatos de la Organización Internacional del Trabajo, va en contra de los mandatos de la Constitución y no le sirve al país para generar un progreso nacional con justicia social. Patricia Juan Pineda, defensora de derechos humanos. La principal diferencia es la iniciativa que presentan los de la CTM y de la CROC no reconoce a los trabajadores como trabajadores, les elimina todos los derechos que corresponden como trabajadores, seguridad social, estabilidad en el empleo, prestaciones y sobre todo la posibilidad de reclamar estos derechos ante tribunales. En la iniciativa que está presentando el PRD se contemplan los principios de tutela judicial, que es la protección y la posibilidad de acceder a un tribunal que le administre justicia, tanto trabajadores en el ámbito individual como en el ámbito colectivo. Otra gran diferencia es que la que presentaría la ONT es que se está contemplando las reformas que se han hecho a nivel constitucional y que se están reclamando a nivel mundial, de que México adopte todos los temas de derechos humanos y los tratados, convenios y todos los convenios internacionales que reconocen los derechos humanos, que en este caso nos estaríamos concretando a los derechos humanos laborales, y sobre todo las recomendaciones específicas que ha emitido la Organización Internacional del Trabajo y la Comisión Interamericana respecto a estos derechos de cumplir, respetar el acceso a la justicia, el acceso a la contratación colectiva, el derecho a asociación y el derecho de huelga, y particularmente que se reconozca que los trabajadores somos personas
porque está prohibido tanto en nuestra Constitución como en la Constitución de la OIT, y a nivel mundial se dice, somos personas y somos sujetos de derechos. En el momento en que se habla de outsourcing, nos convierten en mercancía y ya no tenemos derechos. Esa es la gran diferencia, que nosotros estamos insistiendo que somos personas, los trabajadores tenemos derechos humanos, exigimos el respeto a los derechos humanos laborales, y además que en ese respeto a los derechos humanos laborales se entienda que más allá de hablar simplemente de trabajo, estamos hablando del futuro de nosotros, de nuestras familias y de un país que si no tiene futuro a los hijos, no tiene futuro bajo ninguna forma. Gracias. Buenas tardes. Soy Jesús Armando Velázquez Morales, segundo vocal del Consejo General de Vigilancia y Justicia del Sindicato Nacional de Trabajadores Mineros, Metalúrgicos, Siderúrgicos y Similares de la República Mexicana, el que preside como presidente y secretario general el compañero Napoleón Gómez Urrutia. El tomar el uso de la palabra, sí, es para dar la posición del sindicato frente precisamente a estas dos leyes que se están dando aquí en esta Cámara de Senadores. Nos referimos a la Ley de Seguridad Interior, la cual totalmente rechazamos porque, como todos sabemos, que de alguna manera es totalmente lesiva para la ciudadanía, es totalmente contraria y es claramente que le están dando un uso político electoral. Y lo principal, a la reforma precisamente del trabajo, a la Ley Federal del Trabajo, que se está planteando. El sindicato de mineros hoy más que nunca rechaza estas reformas de estos dos pseudolíderes, Tereso Medina e Isaías, porque de alguna manera nunca han representado verdaderamente a los trabajadores. Y si no, pregúntenselo a todos los trabajadores del estado de Coahuila. Hoy también queremos denunciar precisamente un conflicto que existe en el estado de Guerrero, precisamente en el pueblo de Cocula, en la mina Media Luna, donde precisamente con apoyo del gobierno fueron asesinados dos compañeros, y a los cuales el gobierno del día de hoy no ha hecho caso omiso a esos dos asesinatos. Se plantea una reforma, y con estos ejemplos que les estoy poniendo, claramente se ve que no hay un Estado de Derecho. Y la verdad es que no se necesita una reforma al trabajo, se necesita que se respeten las instituciones y que hagan valer precisamente las leyes. Mas sin embargo, están proponiendo el día de hoy una reforma a estos dos senadores donde prácticamente van a dar licitud a todas las acciones, tanto de las fuerzas militares como precisamente de las instituciones responsables de velar por los derechos de los trabajadores. Y estamos hablando tanto de la Secretaría del Trabajo como de la misma Junta de Conciliación y Arbitraje. Con esos dos ejemplos, el sindicato de mineros da su posición ante esta situación. Rechazamos rotundamente las acciones que están llevando en esta Cámara de Senadores, y por lo tal, nosotros vamos a hacer y tomar acciones con todos los sindicatos democráticos e independientes, así mismo como organizaciones no gubernamentales que se dedican a defender los derechos sociales. Ese es el pronunciamiento que queríamos hacer por parte del sindicato de mineros y en especial de nuestro presidente y secretario general, el compañero Napoleón Gómez Urrutia. Muchas gracias. Sí, senador, tenemos todavía dos preguntas. Así es, le pregunta Andrea Becerril de La Jornada. Andrea. Yo quería preguntarle si tiene usted alguna información de que se vaya a aprobar, porque lo que yo sabía es que esta reforma ni siquiera ha pasado por comisiones y no habría posibilidades de que en este periodo se aprobara. Sí, desde un principio sabíamos que no se aprobaría. Sin embargo, ha habido comentarios ante los medios de comunicación de que esta iniciativa sería aprobada. No hay ninguna posibilidad. Hoy cerramos. Hoy o mañana, quizá temprano, cerremos este periodo ordinario de sesiones y no está contemplada esta discusión, ni siquiera está listada para ser discutida en comisiones. Entonces no hay posibilidad ahora. Le pregunta ahora Berta Becerra de El Sol de México. Berta, diga. Muchas gracias. Senador y señores sindicalistas,
estas iniciativas convertirían a los sindicalizados en ya, o sea, sin esa etiqueta de sindicalizados, y serían trabajadores de outsourcing, sin ninguna prestación, sin ningún reconocimiento. ¿Cuántos millones de trabajadores quedarían en estas condiciones de aprobarse estas leyes? Gracias. Ahora nos darán precisiones ellos, nada más unos comentarios generales. La reforma constitucional avanzó en diversos derechos laborales, entre ellos el voto secreto, universal para elegir a sus representantes, la desaparición de las juntas de conciliación y arbitraje, la conformación de un tribunal federal, ¿sí? Llevarlos pues a la justicia laboral plena, y entre otras cosas lo que se pretende es echar abajo todo esto. Sí, están pretendiendo llevar el outsourcing como la principal forma de contratación, y son los mismos líderes que se supone defienden los derechos de los trabajadores, sus mismos verdugos, los que pretenden hacer esto. Yo la verdad es que me sorprendo de tanta capacidad que tienen de autodestrucción, porque hay hoy en la sociedad un gran enojo con la Ley de Seguridad Interior. O sea, eso ya es suficiente para enojar a una enorme cantidad de la sociedad, y sin embargo vienen todavía tratando de despojar a los trabajadores de sus pocos derechos que tienen. Entonces, bueno, pues es un acto suicida, está bien, para que los trabajadores se den cuenta de qué lado están sus dirigentes. Creo que eso les va a abrir los ojos, pero para que comenten particularidades. Sí, mira, tú decías qué va a pasar con los trabajadores. Y bueno, vamos a partir de que algo así como 50 millones de personas vivimos de trabajar, pero no estamos organizados sindicalmente esos 50 millones. Es más, a nivel mundial la sindicalización ha venido abajo, entre otras razones, pues por este tipo de controles. Quizás si habláramos de 9, 10 millones de trabajadores organizados, esa es la expectativa amenazada por la tercerización. Y mientras en la Constitución se mantenga el derecho de asociación, obviamente se tienen que crear sindicatos, y lo que van a hacer estos líderes corporativos y estos patrones que buscan la tercerización es registrar sindicatos ad hoc con los cuales firman simulación de contratos colectivos de protección patronal, y que dan todas las facilidades para que el patrón mueva a discreción a los trabajadores. Esa es la clave por la que durante muchos lustros hemos estado coincidiendo academia, sindicatos, organizaciones sociales, desde el momento en que nos percatamos que los sindicatos en México, 90% de los sindicatos en México son de a mentiritas, y en consecuencia 90% de los contratos colectivos se firman a espaldas de los trabajadores, y se firman como un menú a la carta que pone el empresario. En algunos casos requieren de ciertas flexibilidades, en otros de otras, y esas flexibilidades se ponen en los contratos. Yo como profesor me cuesta mucho trabajo decirle a mis alumnos que la contratación colectiva debe de estar por arriba de lo que la Ley Federal del Trabajo y la Constitución señalan, pero les tengo que decir que se ha convertido en un instrumento para que los derechos constitucionales y los derechos de ley se vayan por abajo a través del contrato colectivo. Muchas gracias, muy amables. Finalmente tenemos otra pregunta de Angélica Mercado de Milenio. Gracias. Senador, buenas tardes. Angélica, buenas tardes. Si le podré preguntar de otro tema. Ok. Sí. Sobre los últimos temas que se van a discutir hoy en el Senado, si ya está acordado el tema de fiscal electoral, que salga, y sabemos que el PRI está impulsando a Porta Petit. ¿Aquí? A Porta Petit.
Sí, miren, tiene que salir el fiscal electoral. No tenemos forma de eludir esa responsabilidad. Hemos hecho observaciones. Porte Petit me parece que siendo una persona con capacidades, por supuesto probadas, pero tiene ciertos vínculos partidistas y eso no es lo que queremos. Entonces nosotros no iríamos con Porte Petit. Creo que ahí dentro de los 8 hay personas que pueden hacer un trabajo que garantice a la sociedad, no a los partidos. No es una cuestión de distribuirse como se hizo la vez pasada, quizá erróneamente. Ahí hay gente sin filiación partidista que podría desempeñar muy bien ese cargo y yo espero que en estos últimos momentos podamos llegar a un buen acuerdo entre las fracciones parlamentarias. ¿Sale hoy el fiscal? Hoy tiene que salir, en un rato más estaremos tomando acuerdos seguramente. Gracias, senador. Gracias. Gracias.